Bienvenidos a la Masterclass sobre empresa y sostenibilidad, estado de la cuestión y tendencias, de la que vamos a comentar algunos temas fundamentales que creo que van a ser los que más nos van a ocupar y quizá también preocupar durante las próximas décadas. Yo había identificado principalmente cuatro, que creo que son los más importantes, que son el cambio climático, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que viene a sustituir a los Objetivos del Milenio de 2015, una cuestión más conceptual, que es la de la gobernanza global, a dónde nos dirigimos en términos de diferentes niveles de gobernabilidad del mundo de los negocios y en general de la política en el mundo, y por último el tema de desigualdad y crecimiento económico. Del primero voy a comentar muy poco sobre el cambio climático porque es un tema ya muy conocido y simplemente pues decir un poco dónde estamos a día de hoy, porque bueno, pues ya sabemos más o menos a dónde nos dirigimos y las cosas siguen igual. Simplemente por poner un poco en el contexto, para quien no esté familiarizado con los entresijos del cambio climático, hay una organización llamada el IPCC, por siglas en inglés, que se fundó en 1988, apoyado por Naciones Unidas, sobre todo el Programa para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. Y este órgano es el encargado básicamente de sacar informes con regularidad sobre el estado de la cuestión en lo referente al cambio climático. Entonces, este organismo no realiza investigaciones directamente, sino que recoge las investigaciones que ya hay, las pone juntas y emite informes sobre el estado de la ciencia en ese momento. No vamos a entrar en el tema de discutir pues, las certezas que tenemos sobre el cambio climático, porque esto además ya se hizo en otra masterclass. Simplemente comentar que a día de hoy el intento más reciente para frenar el cambio climático se materializó en la Cumbre de París de 2015, noviembre pasado, donde se llegó al acuerdo entre todos los países, prácticamente todos los países del mundo, de evitar que el aumento de temperatura sobrepase los 2 grados centígrados para el año 2100, o idealmente 1,5 grados centígrados para el año 2100. O sea, no estamos hablando ya de revertir el cambio climático, el calentamiento global, sino de lentecerlo, de que no vaya tan rápido. Para ello hay que reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera para el año 2050 en torno a un 70%. La idea es que si las cosas siguen como hasta ahora, el aumento de temperatura para el año 2100 estará entre 4 y 7 grados centígrados, y esto implicará, aunque las predicciones nunca han sido exactas en lo referente al cambio climático, posiblemente pues tampoco vayan a serlo las que hay ahora, pero más o menos estamos hablando de aumento de lo que se llama supertormentas, que tiene un impacto, una destrucción de valor económico muy grande. Ya a día de hoy las supertormentas que se han generado por los diferenciales de temperatura provocados por el cambio climático ya producen daños anuales de cientos de miles de millones de euros o de dólares, y eso se espera que aumente, por ejemplo. O también otra cuestión que podríamos esperar si la temperatura aumenta por encima de los 2 grados es el aumento del nivel del mar y migraciones masivas por parte de las personas que viven en las costas de muchos países. Estamos hablando de que para el año 2080 podríamos tener migraciones al interior de unos 200 o 300 millones de personas. Posiblemente estos son dos de los efectos que tendría el aumento de temperatura por encima de los 2 grados centígrados. El acuerdo sobre la reducción de gases no es vinculante, pero se volvería vinculante para los países involucrados siempre que se alcance la fórmula de 55 por 55, es decir, siempre que al menos 55 países estén de acuerdo en la reducción de emisiones
y que estos 55 países sumen entre todos al menos un 55% de las emisiones de CO2 a la atmósfera globales, entonces el acuerdo se vuelve vinculante, jurídicamente, o legalmente, perdón. Esto, que parece sencillo, pues estamos hablando de unos 140 países, los que han firmado el Acuerdo de París, aunque esto parece sencillo, no lo es tanto porque a día de hoy el país que más CO2 emite en la atmósfera o el segundo que más emite en la atmósfera es Estados Unidos, detrás de China, aunque este paso a segundo puesto se ha producido en los últimos 5 años. Hasta entonces Estados Unidos era el país que más CO2 emitía, y desde hace mucho tiempo el Congreso estadounidense, que está dominado por el Partido Republicano, se opone a cualquier tipo de iniciativa en ese sentido, y por tanto si Estados Unidos no se compromete a esta reducción, es imposible que se cumpla ese objetivo del 55% de emisiones globales, porque Estados Unidos él solo representa casi el 20%. Por tanto, bueno, pues ahora mismo la situación es esta, y bueno, si las cosas no cambian, pues no es una acción halagüeña. Pero vamos a una segunda tendencia, una segunda cuestión global en el tema de la sostenibilidad, que es el de los objetivos mundiales, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que emitió el año pasado, en el año 2015. Estos objetivos mundiales, como veremos ahora, vienen a sustituir a los objetivos de desarrollo del milenio, que funcionaron desde el año 2000 al 2015. Entonces, bueno, como vemos aquí, hay 17 objetivos, son bastantes, y antes de entrar en ellos, pues vamos a comentar un poco el contexto. Como he dicho, estos objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas propone que sean alcanzados para el año 2030 están basados en los objetivos de desarrollo del milenio, como he dicho, que eran 8 objetivos para erradicar la pobreza en el mundo y otros males, ¿no? Pues entre estos 8 objetivos, pues había algunos que probablemente a todos nos sonaran, pues que era la eliminación de la pobreza, la eliminación de la mortalidad infantil, la eliminación de la discriminación de género, la protección del medio ambiente, por ejemplo, bueno, y así hasta 8. Básicamente en el año 2015 nos encontramos con que el progreso en estos 8 objetivos ha sido desigual. Por ejemplo, en cuanto a la reducción de la pobreza, es el que más se había avanzado en el año 2015, en el sentido de que la pobreza global, la pobreza absoluta global en el mundo había decrecido en estos 15 años. Cuando hablamos de pobreza absoluta, hablamos de, bueno, el indicador que utiliza Naciones Unidas es las personas que viven con menos de $2 al día. Bueno, pues el número de personas en el mundo que vivían con menos de $2 al día había disminuido en términos generales, sobre todo básicamente impulsado por el desarrollo de China. China venía de ser un país muy pobre, que está, bueno, desarrollándose mucho, y al ser tantos millones, pues en cuanto hay un cambio en ese sentido en la población, pues evidentemente esto afecta a los ratios a nivel global, ¿no? En cambio, otras áreas, la reducción de la pobreza había ido bien, sobre todo gracias a China, desarrollo de China, India, pero había otras áreas en las que se ha logrado muy poco avance, como por ejemplo el tema de discriminación de género o la protección del medio ambiente, que, pues como acabamos de ver, no va mejor, no va especialmente bien, o por ejemplo, pues proporcionar una vivienda digna para todos los seres humanos, etcétera. Bueno, pues había algunos de estos objetivos que no habían avanzado lo suficiente. El Comité de Naciones Unidas, después de 2 años de estudiar bien pues los datos, porque no se habían producido avances significativos en muchos de estos objetivos, pues salió con esta propuesta de la Agenda 2030, en la que se intentaba proponer unos objetivos más asequibles, más realistas, y que realmente pues se pudieran cumplir, o se pudieran avanzar más en ellos, más de lo que se había avanzado en los objetivos de desarrollo del milenio. Gracias a haber identificado con más rigor las causas de la pobreza y cuáles son los problemas básicos y fundamentales.
Se trata de un enfoque integral e integrado, en el sentido de que integral porque cubre prácticamente todas las áreas de la vida de las personas, y pues, es muy omnicomprensivo, y por otro lado integrado porque si se mejora uno, pues se mejoran, la integración que tienen todos los objetivos, pues si mejora uno, mejoran muchos otros, ¿no? No quizás mejoren los 17, pero sí mejoran muchos otros. Esa es una característica que ya tenían los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, en este sentido, ¿qué diferencia los objetivos mundiales de los objetivos de desarrollo del milenio? ¿Qué diferencia estos 17 objetivos de los 8 anteriores? Bueno, pues en primer lugar, muchos se mantienen, por ejemplo, pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que son la pobreza, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la no discriminación de género. Estos objetivos se mantienen igual, aunque el objetivo de reducción de la pobreza se divide en dos, que es en la Agenda 2030, que es no más pobreza y no más hambre, porque se entiende con muy buen sentido que una cosa es la pobreza y otra cosa diferente y más amplia, perdón, una cosa es el hambre y otra cosa diferente y más amplia es la pobreza. La pobreza no siempre tiene que ver solamente con el dinero, sino que también puede ser pobreza social, por ejemplo, pues personas que no tienen acceso a crédito, o personas que no tienen acceso a lo que se llama inclusión financiera o inclusión tecnológica, personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Pues eso es a día de hoy esas pobrezas son tan sangrantes, tan dolorosas como la pobreza, no tener que llevarse a la boca. Por tanto, se ha dividido la cuestión del hambre, de la alimentación, y la cuestión de la pobreza, que incluye dimensiones que antes pues no se tenían en cuenta, como la inclusión financiera, por ejemplo, o la pobreza financiera o la pobreza tecnológica. Luego también el objetivo de la protección del medio ambiente se ha dividido en varios, pues para poder atacar las causas de cada uno de modo más específico, porque no todos los ecosistemas ni todas las dimensiones del medio ambiente son iguales, ¿no? Entonces, pues está el objetivo 13, que es la protección del planeta en general, y aquí hablaríamos del cambio climático, porque el cambio climático, el calentamiento global, es un fenómeno global y por tanto hay que atacarlo de modo general, a nivel mundial. Mientras que luego se proponen también otros objetivos más específicos, como por ejemplo la protección de la vida bajo el agua, de la vida en los océanos, que como sabemos es una de las grandes preocupaciones a día de hoy, porque está siendo atacada por muy diversos frentes, se está perdiendo mucha biodiversidad en los océanos, el cambio climático, el calentamiento global también está calentando los océanos y por tanto modificando pues las formas de vida e incluso la existencia de muchas especies. El tema de los corales están desapareciendo por la contaminación, en fin, una serie de cosas que necesitan una receta específica, ¿no?, para su solución. Junto a este está el objetivo de la protección de la vida sobre la Tierra, que es el objetivo 15, el objetivo 7, la transición a energías limpias, pues que es otra manera de proteger el medio ambiente. Como vemos, se ha dividido el objetivo de protección del medio ambiente en 4 diferentes que necesitan políticas y soluciones diferentes. Otro objetivo que me quería fijar, que es nuevo respecto al de los objetivos del milenio, es la reducción de la desigualdad, que es el objetivo 10, la reducción de la desigualdad económica, que es unas cuestiones que vamos a hablar aquí en esta masterclass, y que es muy importante, ¿no?, como veremos luego. El objetivo 12, la cuestión del consumo responsable, pues para poner de relieve que en último término quien tiene la palabra sobre lo que las empresas deben hacer o no, pues es el consumidor, que vota cada vez que, de alguna manera, por así decir, vota cada vez que compra, ¿no? Y luego, por ejemplo, también el objetivo 16 sobre la paz y justicia, porque se entiende que es una condición básica, pues, para que todos estos otros objetivos se den, que no se haya hecho suficiente énfasis en los objetivos de desarrollo del milenio. Básicamente lo que el Comité de Naciones Unidas identificó que habían sido los principales fallos a la hora de elaborar los objetivos del milenio, y que por eso
no se habían logrado los avances que se habían querido, son estos 5 elementos, ¿no? Se habían descuidado estas 5 dimensiones, que van básicamente por 4 sitios, aunque ahí sean 5, pero se van a resumir en 4. Por un lado, el apoyarse en lo local, en las ONGs, asociaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, etcétera, de los países o incluso de las regiones donde se opera. Es decir, apoyarse más en lo local, lo que se habían apoyado los esfuerzos anteriores, pues porque al final la gente que está sobre el terreno es la gente que conoce las necesidades y la mejor manera de posiblemente puede tener muy buenas ideas sobre cómo solucionarlas. Por lo tanto, este aspecto se había descuidado. Vamos a trabajar más de cerca con la gente a la que se pretende ayudar. Más supervisión y participación en los procesos, porque hasta entonces Naciones Unidas habían hecho muy poca supervisión, pues, de dónde iban las ayudas, cómo se empleaban, los proyectos, qué resultados tenían. Esto mejorar mucho la metodología para ir midiendo la efectividad de las políticas. La cuestión de la cultura, también muy importante, la cuestión de ser sensible a las diferencias culturales en las diferentes regiones o países donde se intenta, pues, atajar un problema. En este sentido es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en objetivos muy sensibles como son el de la no discriminación de género, que se puede entender de modo muy diferente en diversas culturas, pues la atención a estas diferencias, pues, para poder reconducirlas o superarlas y que no se conviertan en obstáculos, pues, al final para los objetivos. Y por último, también muy importante, la cuestión de la mayor cooperación entre el sector privado y la sociedad civil. Es decir, se pide a las empresas una mayor implicación. En este sentido, pues se habla de la relación de estos objetivos con la empresa y la sostenibilidad. Hasta ahora lo que habíamos visto sobre todo era que empresas que eran miembros, se habían apuntado al pacto global, al pacto mundial, pues también voluntariamente se adherían a los objetivos del milenio, y normalmente, pues, veíamos que en los informes anuales, pues, explicaban lo que habían ido haciendo, pues, en lo referente a cada uno de los 8 objetivos, o en el objetivo que les fuera más cercano al negocio, a su negocio. Ahora sí que es lo que se pretende en la Agenda 2030, es mucha mayor implicación de las empresas y fomentar plataformas y alianzas entre empresas con el objetivo específico de apoyar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido es en lo que se está trabajando ahora, bueno, es un trabajo en progreso, ¿no? Por ahora, pues, no hay una realidad clara y definida sobre cómo llevar a cabo estas alianzas entre las empresas y la sociedad civil, pero es lo que se pone el énfasis, ¿no?, en la Agenda 2030. Por la idea muy clara, que ahora vamos a comentar un poco más en el tercer asunto de esta demostración, la idea clara de que el desarrollo económico hoy en día básicamente viene de manos de las empresas, ¿no? La mayor parte por ejemplo, la mayor parte de la inversión de inversión de un país en otro, pues está canalizada a través de empresas multinacionales. La cuestión de proyectos, infraestructuras, todo eso se canaliza a través de empresas. Las empresas multinacionales que utilizan redes logísticas, pues, también globales, pues son capaces de llevar productos de un sitio a otro y venderlos a precios, pues, mucho más asequibles, y esto se realiza, pues, eso, ¿no?, por la existencia de esas grandes empresas multinacionales. Por lo tanto, se entiende que estos objetivos es imposible que se cumplan si las empresas no se involucran.
En ese sentido, lo referente a la importancia y al peso sobre todo de las multinacionales en el mundo, pues en ese sentido hablamos de la cuestión de la gobernanza global, que es un tema también muy candente. Es un poco más conceptual, aunque también es de tipo práctico, pero no por ello pues menos importante. La idea es que que quería comentar aquí es que bueno, pues se está viendo que si tradicionalmente la idea de gobierno o gobernabilidad pues era una cuestión de Estado, cuestiones de gobiernos, de países, a día de hoy, con el desarrollo de las multinacionales como actores, en algunos casos, mucho más poderosos económicamente y por lo tanto también políticamente que algunos países, pues ya no se puede entender que la sede del poder o de la gobernabilidad está solo en los estados, sino es un hecho que también las empresas multinacionales pues tienen un gran poder y por tanto el concepto de gobernabilidad o de gobernanza pues está cambiando, ya no solamente de gobernanza del Estado, sino también gobernanza de las multinacionales. Por lo tanto, se entiende que la gobernanza ya se habla de que es multinivel. Tenemos, por un lado, las leyes, que se formaría lo que es la hard law, es lo que se también en inglés, la ley dura. Luego estarían una serie de las leyes de los países, o de los países. Luego estaría el nivel de la soft law, se llama la ley débil, es decir, pues todas esas indicaciones, guías, declaraciones que se presentan, que se proponen a los diferentes países para ser incorporadas en las leyes. Y luego estaría toda la variedad de documentos corporativos que las multinacionales están generando para gobernarse a sí mismas, como autorregulación. Y que la gobernanza es multinivel significa que estos tres niveles son permeables unos a otros, ¿no? Que estamos asistiendo a fenómenos en los que esos documentos corporativos pues acaban de alguna manera influyendo en la jurisprudencia, en la legislación, en la manera de afrontar cosas y evidentemente también, por ejemplo, la soft law pues también influyen o se impregnan los documentos corporativos. Por lo tanto, la idea es que a día de hoy la gobernanza, la sede del poder, pues se modula de manera diversa. En este sentido, pues tenemos bueno, en la época más reciente, porque la historia de la gobernanza, por así decir, global, pues viene de antes, al menos hace 30 o 40 años, pero bueno, de modo más reciente, pues asistimos yo diría a dos niveles, ¿no? En cuanto a la gobernanza. Por un lado tenemos los principios rectores para empresas y derechos humanos, que la iniciativa que lanzó Naciones Unidas con el profesor John Ruggie en 2008, que terminó en 2011 con la publicación de esos principios rectores y que propone pues una herramienta de autorregulación, en ese sentido que hemos hablado antes, para las empresas y que, bueno, que es la base y va a ser la base de los diversos documentos corporativos que las empresas generen pues para su propia gobernabilidad. Y en ese sentido lo interesante es ver cómo el objeto de esta autorregulación son los derechos humanos, ¿no? son las responsabilidades hacia los derechos humanos. Bueno, tenemos este nivel. Desde 2011 al 2016 se está probando pues, estos principios rectores por muy diversas empresas, por muchas empresas y bueno, pues ahora estamos en este momento de ver qué impacto tiene esto realmente en el respeto de los derechos humanos, esta herramienta de autorregulación. Como un ejemplo de esta herramienta de autorregulación, pero ya a nivel estatal, es decir, no en forma de ley, sino en forma de documento voluntario, que es la Estrategia Española de Responsabilidad Social Corporativa. Vemos que está en un nivel que no es hard law, no es documentos corporativos, soft law, entonces otro nivel
Pues yo creo que el gobierno español, como todos tantos gobiernos en el mundo, pues ha elaborado una estrategia de responsabilidad corporativa para el país, ¿no? A nivel de nación. Ya digo que no es ley, no es un documento corporativo, pero no es una empresa, es algo entre medias. Y a nivel de dejarlo, a nivel de ley, ha surgido también otra iniciativa muy interesante desde Naciones Unidas, que es en el año 2015 el intento o la propuesta de crear un tratado internacional legalmente vinculante para las empresas. Eso es una iniciativa que han propuesto Ecuador y Sudáfrica por el momento. Se espera que a lo largo de este año, próximos 2 años, se unan más países y se empiece a redactar un tratado internacional legalmente vinculante. Es decir, hard law. Esto es interesante porque va en contra, por así decir, de los principios rectores para empresas y derechos humanos. Los principios rectores de John Ruggie, de Naciones Unidas, lo que propone son unas responsabilidades voluntarias de las empresas respecto a los derechos humanos. Aquí lo que estamos hablando es de algo mucho más, de algo bastante novedoso, bastante serio, que es con este tratado convertir o otorgar a las empresas el rango de sujeto de derecho internacional. Porque hasta el momento el derecho internacional solo puede aplicar a personas. Y por tanto, pues, si una persona individual cometía una violación contra los derechos humanos, por ejemplo un genocidio, automáticamente caía bajo el derecho internacional de derechos humanos y podía ser juzgada en cualquier parte del mundo, por así decir, por cualquier país que hubiera firmado las convenciones de derechos humanos. Pero las empresas, a no ser sujetos de derecho internacional, porque no son personas físicas, pues no caían bajo este régimen y por lo tanto una empresa que cometa una violación de derechos humanos en un país solo puede ser juzgado en ese país, no puede ser juzgado en cualquier otro país que haya firmado la Convención de Derechos Humanos. Este tratado lo que propone es que las empresas se asimilen a nivel jurídico a las personas físicas y por lo tanto una empresa pueda ser juzgada en cualquier a nivel en el plano internacional de los derechos humanos. Por lo tanto vemos aquí que estamos en un momento histórico muy interesante en el que estamos tratando de definir nuevas formas para enfrentarnos a una cuestión novedosa que es también la de la transnacionalidad y el enorme poder económico y político de unos actores privados, que en este caso son las multinacionales. Ya hay algún precedente sobre la posibilidad de aplicar los derechos humanos a las empresas, que nos llevaría pues más tiempo del que tenemos detallar, pero bueno, pues ahí está en Estados Unidos la ley Alien Tort Claim Act, que permite a cualquier persona del mundo llevar a juicio a una empresa multinacional en cualquier juzgado estadounidense por violación de los derechos humanos, siempre que la empresa tenga cierta relación con Estados Unidos, ya sea porque tenga ahí su base, sus cuarteles generales, porque realiza una actividad significativa, porque el caso tenga que ver con Estados Unidos, etc. Bueno, ya se han llevado algunos casos contra empresas bajo este paraguas jurídico que permite la ley estadounidense, pero ahora por el momento del año 2013 el asunto está parado porque por la última resolución del Tribunal Constitucional estadounidense que negó, bueno, que desestimó el último caso que se llevó porque no tenía suficiente relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora mismo hay dudas sobre si esta ley y este contexto legal estadounidense va a hacer posible, va a seguir haciendo posible llevar a juicio a las empresas, o es una vía que ya se ha cerrado. En todo caso, se haya cerrado o no esa vía, parece que
que durante estos próximos años se va a trabajar en este tratado legalmente vinculante a nivel internacional, convirtiendo a las empresas en sujetos de derecho internacional, cosa que es totalmente, que sea una novedad, una innovación absoluta en términos jurídicos. Y ya por último, pues hablar de otra de las tendencias que en la que ya vivimos y que ha hecho muy visible la crisis de 2008, y que si las cosas no cambian, si no se ponen soluciones, pues es lo que vamos a tener durante las próximas décadas, que es la tremenda desigualdad económica que hay no en los países que han menos desarrollados, sino en los países a nivel mundial, los países incluso muy desarrollados. Bueno, el contexto de esta discusión es que la desigualdad económica pues se ha visto de modo en general bastante positivo durante este siglo pasado, en el sentido de que la desigualdad económica, pues, la desigualdad económica, la desigualdad de ingresos, pues proporcionaba un incentivo a la gente que tenía menos, pues a trabajar más duro para llegar a ser como la gente que tenía más, y por lo tanto eso era motor de crecimiento económico, ¿no? Todo el mundo trabajaba más, el país crecía, la economía del país crecía más. Es un poco lo que John Kennedy decía, la marea alta hace flotar todos los botes, ¿no? O todos los barcos. Pues la idea es que no importa que haya desigualdad económica mientras todos acaben mejor de lo que estaban antes, ¿no? Da igual si hay mucha diferencia, si el más pobre pues está mejor, ve mejor la situación respecto al pasado. Lo que también llaman la trickle-down economics, que es la economía de que si los ricos son muy ricos, pues eso se traduce en riqueza para todos, porque los ricos invierten, se crean puestos de trabajo, se mueve la economía, se dinamiza, etc. Bueno, esto que es una doctrina que fue bastante en boga, pues más o menos después de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo pasado, el año 2000, pues se ve que no está funcionando, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues simplemente voy a mostrar algunos gráficos para mostrar la magnitud del problema y dónde está o dónde se produce la insatisfacción o la molestia de muchas personas, ¿no? Respecto a este asunto. Pues tenemos aquí, esto es para Europa, a nivel de Unión Europea, ¿no? Si se puede apreciar pues esas tres barras para cada país. La barra de la izquierda, la que tiene el color más claro, indica riesgo de pobreza, de caer en la pobreza, y riesgo inmediato de caer en la pobreza, ¿no? Y como vimos, pues es bastante alto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, pues riesgo inmediato de caer en la pobreza está en un 20% de la población. Pero hay más personas que no están en riesgo inmediato, pero sí en riesgo, ¿no? O sea, la situación es bastante mala en la Unión Europea, y también lo es para Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos exactamente la misma situación. Estados Unidos, que es una economía o un sistema basado en esta idea de que de fomentar el crecimiento económico a toda costa, pues porque todos acabarán igual, mejor de lo que estaban antes. Pues eso parece que no está funcionando. Si vemos algunos gráficos, por ejemplo, pues aquí vemos que sí, que la economía estadounidense pues ha crecido mucho desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El Producto Interior Bruto, los beneficios empresariales, también las acciones en bolsa, el valor de las empresas en bolsa. Vemos que hay caídas en el año 2008, pero enseguida hay una recuperación tanto de los beneficios corporativos como del valor de las acciones, el valor en bolsa. Mientras que el desempleo en Estados Unidos no disminuye al mismo nivel, cuando en principio debería pasar lo mismo, ¿no? Si está creciendo la economía, está creciendo
los beneficios corporativos, pues el desempleo debería traducirse en un mayor ingreso también pues para toda la población, si es verdad que una marea alta hace flotar todos los barcos, ¿no? El caso es que no es así, y de hecho lo que se entiende es que, bueno, lo que se comprueba es que si bien hasta los años 80 el crecimiento de los ingresos por salario, básicamente, es igual para toda la población, o sea, toda la población ve incrementados sus salarios a todos los niveles de la población, de todos los trabajadores, en el mismo ratio. A partir de los años 80, gracias a las leyes de Reagan y Thatcher en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra, por ejemplo, vemos que ya empieza a separarse sensiblemente, el crecimiento, y mientras, por así decir, el crecimiento de la parte de la mitad baja de la población se estanca en el crecimiento de los ingresos, el del 1% de la población más rica crece exponencialmente, ¿no? Entonces parece que ese crecimiento económico que veíamos antes, el crecimiento de beneficios corporativos, no se reparte, no se redistribuye a todos, sino que se queda sobre todo en la parte alta, ¿no? Se traduce sobre todo en un incremento de ingresos en la parte alta. Y eso está, hay una correlación muy estrecha entre este crecimiento de desigualdad económica, en el que recuerdo que no es que esté todo el mundo creciendo que la desigualdad crezca, sino que la desigualdad crece mientras que los de abajo se estancan, ¿no? O sea, los de abajo no crecen, sino solamente crecen arriba, y por eso crece la desigualdad. En ese sentido está correlacionado con la disminución de impuestos a empresas y a la parte más alta de la sociedad, más rica de la sociedad. No tengo aquí, bueno, no lo he puesto por no cargar demasiada presentación, pero también hay una correlación clara entre el aumento de desigualdad y estancamiento de los salarios en la parte baja con la pérdida de poder de los sindicatos también, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. Bien, pues con esto simplemente comentar que ese es uno de los problemas más graves que nos vamos a enfrentar en este siglo. Ya el Fondo Monetario Internacional está avisando que la desigualdad es una amenaza para el crecimiento económico. O sea, los países con más desiguales económicamente tienen un crecimiento más lento. Según el Fondo Monetario Internacional, la desigualdad económica daña el crecimiento, y que hay que revisar las políticas de austeridad que venimos teniendo para incrementar salarios en la parte baja o ingresos en la parte baja de la sociedad trabajadora. Bien, simplemente comentar eso, ¿no? que es una situación, ahí están los hechos, una situación muy preocupante a nivel global, que produce mucha insatisfacción social, como sabemos, y que bueno, pues de no solucionarse, pues es un sistema que se perpetúa y que cada vez sigue agudizando más. Y en ese sentido, las empresas tienen una responsabilidad pues muy grande, ¿no? Como hemos venido viendo en la masterclass, muy grande en el sentido, pues comenzando por ejemplo por la cuestión de no evadir impuestos, o de la no evasión de impuestos, de la inversión en capital humano, es decir, inversión pues que no solamente es de formación, sino también de salarios, de beneficios, etc. Es decir, redistribuir más esos beneficios corporativos, pasando del énfasis totalmente en el accionista a redistribuirlo pues por ejemplo, pues en todos los trabajadores, por ejemplo. En fin, las empresas pues tienen mucho que decir en lograr una mayor sostenibilidad, en este caso de la fuerza de trabajo y de la economía, cuyo uno de los principales enemigos es la desigualdad.